¿Alguna vez te has imaginado estar solo en el mar por 10 días, sin comer y sin saber en qué parte del mundo estás y que tu única guía sea ver un reloj? Ese fue el caso de uno de los 8 marineros colombianos que cayeron desde la cubierta del destructor Caldas, el náufrago Luis Alejandro Velasco. El relato de un náufrago es una obra del renombrado escritor colombiano Gabriel García Márquez. No solo es una crónica cautivadora acerca de la supervivencia de un marinero en el Mar Caribe, sino también un testimonio de la capacidad del periodismo para destapar verdades incómodas. Gabriel García Márquez nació el 6 de marzo de 1927 en Aracataga, Magdalena. Falleció el 17 de abril de 2014. Él comienza su vida en un pequeño municipio en el norte de Colombia. Su infancia transcurrió en la costa norte en el Caribe colombiano y fue ahí donde se forjó su estilo literario. Aunque recibió una educación mejor que la media, afirmó que sus fuentes literarias más importantes fueron las historias sobre Aracataga y su familia, que su abuelo Nicolás le contaba. A pesar de haber estudiado Derecho, García Márquez se convirtió en periodista, oficio con el que ganaba su sustento antes de alcanzar la fama literaria. Trabajó como corresponsal en París durante la década de 1950, donde se amplió su educación leyendo mucha literatura estadounidense, parte de ella en traducción al francés. Aunque su carrera periodística fue exitosa, García Márquez siempre tuvo una pasión por la escritura creativa. Su gran avance llegó con la publicación de su obra maestra, Cien años de soledad, en 1967, una novela que se ha convertido en un icono de la literatura universal. Después de este éxito, continúa escribiendo novelas aclamadas como Crónica de una muerte anunciada en 1981 y El amor en los tiempos del cólera, 1985. En sus cuentos, novelas y ensayos se desnuda el realismo mágico, paralelo endémico, sentido de pertenencia y el afinado instinto del autor colombiano y universal para llamar las cosas cotidianas por su esencia. La controversia y censura. El relato de Velasco desacredita la versión oficial de los eventos, que culpaban a una tormenta inexistente por el naufragio y glorificaba al marinero sobreviviente. Esto generó controversia e enfrentamientos con el gobierno de ese entonces del general Gustavo Rojas Pinilla. García Márquez se convirtió en una especie de persona no grata para el gobierno debido a su revelación de la verdad detrás del naufragio. Publicada inicialmente como una serie de artículos en el periódico El Espectador en 1955, la historia narra la odisea de Luis Alejandro Velasco, quien sobrevivió 10 días a la deriva tras el naufragio del destructor ARC Caldas. Sin embargo, más allá del relato de supervivencia, la serie reveló la existencia de contrabando a bordo del buque, señalando la corrupción y negligencia dentro de la Marina colombiana y el gobierno de la época. Estas revelaciones provocaron una intensa controversia, resultando en la censura de los artículos, la retirada de la serie del periódico y el exilio forzado de García Márquez. La posterior publicación del libro en 1970 no solo preservó esta impactante historia, sino que también consolidó a García Márquez como un maestro del periodismo narrativo, capaz de desafiar el poder con la fuerza de la verdad. Como señala García Márquez, pues si el relato sale a la luz en 1970 en forma de libro, es por puro interés editorial, debido al boom de la literatura hispanoamericana y sobre todo al éxito alcanzado por la publicación de Cien años de soledad en 1967. Al final, no obstante, se proclama autor del libro, pero declara a sí mismo que este no es suyo, sino de quien lo sufrió. El problema que se plantea entonces es el repartir los méritos con justicia, pero esto termina siendo imposible. Además, como señala Aguilar, cuando se notificó que el reportaje se reeditaría por completo en un suplemento especial, en la nota que acompañaba el anuncio ya se hablaba de García Márquez en relación a la autoría. Para asesorar al autor Velasco, este diario designó a uno de sus cronistas más experimentados y capaces, nuestro redactor Gabriel García Márquez. Como temas principales del libro encontramos los siguientes: la supervivencia,
La historia destaca la lucha del protagonista por sobrevivir en condiciones extremas, enfrentándose a la eterna soledad, la sed y el hambre y la desesperación. La fuerza mental y física son cruciales para su supervivencia. También encontramos la soledad. A lo largo de los 10 días se enfrenta a una total soledad. La ausencia de cualquier otro ser humano nos lleva a cuestionarnos temas como la comunidad y la necesidad de habitar en ella. La naturaleza, el mar en su inmensidad y sus habitantes son descritos como adversarios poderosos. La naturaleza como tal es descrita como una fuerza que no tiene piedad y como el protagonista debe adaptarse si quiere sobrevivir. Crítica social y política. García Márquez aprovecha la historia para criticar el gobierno colombiano de la época, ya que la narración revela negligencias y corrupciones, sugiriendo que el naufragio fue resultado de decisiones mal tomadas por personas de poder para poder encubrirse. Como la sociedad es tan fácilmente manipulada por medios de comunicación y como estos medios de comunicación también son manipulados por el gobierno mismo, sin espacio de libre comunicación. Estilo de estructura. El estilo de esta obra es narrativo, este es directo y preciso, como en la línea del periodismo, que es la intención del escritor. García Márquez se enfoca en describir los hechos sin adornos literarios, lo cual aumenta el impacto de la historia al darnos la sensación de hechos reales. La estructura es lineal, sigue los eventos del día a día, lo que facilita la lectura al seguir el progreso del naufragio, la supervivencia del protagonista y su rescate. Como personajes encontramos a los siguientes: Luis Alejandro Velasco, el protagonista y narrador de la historia, quien es el que naufraga durante 10 días en el mar, hasta ser rescatado en una playa colombiana. La tripulación. Aunque otros miembros de la tripulación tienen un papel menor en la historia, su presencia y la pérdida de ellos son significativas para entender el contexto del naufragio. Relato de un náufrago. Nos narra la historia real de Luis Alejandro Velasco, un marinero colombiano. En 1955, Velasco era parte de la tripulación del destructor Caldas de la Marina de Colombia. El 28 de febrero de ese año, el barco sufrió un accidente durante el regreso a Colombia, desde Mobile, Alabama. El destructor transportaba electrodomésticos y otros artículos para contrabando, lo que hizo que el barco estuviera sobrecargado y mal equilibrado. Una tormenta inesperada azotó el barco, provocando que Velasco y sus otros compañeros cayeran al mar. Velasco vio cómo sus compañeros se ahogaban uno a uno, mientras él lograba aferrarse a una balsa. En sus propias palabras, vi desaparecer a mis compañeros, uno tras otro, primero Caraballo, luego Castillo y finalmente Ramón Herrera. A partir de este momento, Velasco queda a la deriva en una balsa sin comida ni agua. Durante los siguientes 10 días lucha por su supervivencia enfrentándose a la deshidratación, el hambre y la soledad. En el primer día, la balsa es sacudida por olas enormes y aunque al principio logra mantenerse relativamente optimista, pronto la realidad de su situación comienza a afectarlo. El hambre se convierte en una tortura constante y el sol quema su piel sin piedad. Velasco intenta pescar y sin éxito. En un momento de desesperación, considera beber agua de mar, pero se resiste, consciente de que solo empeoraría su situación. Su única compañía en medio del vasto océano son los tiburones que rodean la balsa, una presencia constante y amenazante. Los tiburones eran mi única compañía constante. Llegué a conocer sus movimientos y a prever cuándo aparecerían, citaba en el libro. Durante las noches, el frío se convierte en su peor enemigo. Velasco tiene que mantenerse despierto para evitar caer al agua y mantenerse caliente. Él recuerda a su familia y a su novia, lo que le da la fuerza para seguir luchando. En su mente, él repasa los momentos felices y se aferra a la esperanza de volver a verlos. En una de sus reflexiones, Velasco recuerda: pensé que no volvería a ver a nadie de mi familia y me imaginé las cosas más tristes. De todos modos, me seguí sosteniendo de la balsa con toda mi fuerza. Citado del libro. Finalmente, después de 10 días a la deriva, Velasco es rescatado por unos pescadores en la costa de Colombia. En un estado de total debilidad y deshidratación,
apenas puede mantenerse consciente, pero la visión de la tierra firme lo llena de una inmensa alegría. Cuando vi la tierra lloré como un niño. Sabía que había sobrevivido a lo peor. Citado del libro. A su regreso, es recibido como un héroe nacional. La prensa lo celebra, es condecorado por el presidente y se convierte en una figura pública. Sin embargo, esta fama también trae consigo complicaciones inesperadas. Ahora, pasemos al resumen. El libro está basado en una serie de artículos escritos por Gabriel García Márquez, quien entrevistó a Velasco para conocer los detalles de su historia. El relato comienza con la descripción del accidente y los primeros momentos de Velasco en el mar. Nos sumergimos en la lucha diaria por sobrevivir, su ingenio para recolectar agua de lluvia y su resistencia a la desesperación. Durante el tiempo en la balsa, Velasco tiene que enfrentarse a la realidad de la muerte de sus compañeros y la posibilidad de que él tampoco pueda sobrevivir. La narrativa de Márquez es cruda y directa, llevándonos a través de cada uno de los pensamientos y emociones que pasa Velasco a través de los días y semanas. El libro también expone la controversia que siguió el rescate de Velasco. Al principio se había dicho que el accidente fue causado por una tormenta, pero las investigaciones revelaron que en realidad fue causado por el sobrepeso de la carga ilegal que llevaba el barco. Este descubrimiento provocó un escándalo que manchó la reputación tanto del gobierno como de la Marina de Colombia. Márquez utiliza este relato no solo para contarnos una historia de supervivencia, sino también para criticar la corrupción y la manipulación mediática. La caída en desgracia de Velasco después de que la verdad sale a la luz es un testimonio de cómo las instituciones pueden tratar a los individuos como peones en un juego más grande. En resumen, el relato de un náufrago es mucho más que una historia de un hombre perdido en el mar. Es una obra que nos muestra la tenacidad del espíritu humano y la cruda realidad de la política y los medios de comunicación. Si te ha intrigado esta historia, te invito a leer el libro y descubrir todos los detalles de esta increíble odisea.